UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Bueno, el intelectual quiere ser el consejero del príncipe, siempre considera, es peor ahora porque ahora aparece una categoría de intelectuales que no existía entonces, que son los politólogos, y esos sí son los consejeros natos del príncipe. No hay que citar nombres, pero todo el mundo los ve. Consideran que tienen unas claves que el político profesional no tiene. El intelectual le parece que dispone, en general, el intelectual dispone efectivamente de unas herramientas que el político no posee. El político trabaja en el presente, en la inmediatez. El intelectual le va a traer la perspectiva histórica, la comparación, los otros mundos, los otros países. Te le va a decir, eso se parece a la Revolución Mexicana de 1910, o esto se parece a la Transición Española, o esto se parece a cualquier cosa. En 30 años pasamos a una historiografía, unos historiadores mucho más numerosos. El país pasó también, si quiere, por un tipo de democratización de la historia, que va por varios lados. Va por una mucho más amplia divulgación de ciertos textos. En eso, por ejemplo, está parte de la obra de Álvaro Tirado. Pero también pasa por una marxificación muy obvia, que eso queda mucho de, si quiere, de izquierda, va por cierto grado de afrancesamiento en ciertos campos, y uno llega a la posición de hoy, que es, si quiere, post-marxista, inevitablemente, que está un poco a la deriva, pero que hay muchísimo más interés, hay un nuevo público y hay muchos historiadores jóvenes. Yo creo que el país incidentalmente no publica suficientemente. Hay muchos trabajos inéditos que no salen. Pero en ese proceso, yo diría que mirando la obra de Álvaro, se destacan ciertas cosas. Dentro de esos libros hay uno también que es un poco, se sale del esquema de lo que yo he escrito, que casi siempre ha sido circunscrito inmediatamente a Colombia, y es un libro que se llama Reportaje sobre el socialismo heterodoxo. El origen de ese libro es el siguiente. Yo estaba en Alternativa con ese grupo y estaba preocupado por todo lo que estaba pasando en el mundo, con el socialismo, los cambios en Europa y el anquilosamiento que había aquí en la vida política, especialmente en la de la izquierda. Y entonces un día con García Márquez él me dio unas referencias y con Alternativa me fui a Europa en un año sabático que yo tenía de la universidad e hice una serie de reportajes. Hice un reportaje, por ejemplo, a Luis Althusser, que era de los filósofos más conocidos en el mundo en ese momento, de más influencia en América Latina, con Nikos Poulantzas, también el profesor de ciencia política en Francia, con Claude Julien, que era el director de Le Monde, con una serie de autores, todo alrededor de la crisis del socialismo en ese momento que ya se venía. Es muy interesante ver ese libro que tiene unos 14 o 15 años, visto ahora después de que se cayó el muro de Berlín y se quebró todo ese socialismo autoritario. Alternativa es una revista sumamente radical. Cuando uno la lee ahora se da cuenta que era una revista agresiva, que era una revista radical. Por otra parte, yo creo que eso habla bien también del sistema colombiano que tanto atacábamos. Era una revista tan radical y sin embargo no tenía censura de prensa, que esa es una de las características de este país tan complejo, donde hay atropellos, pero por otra parte ha habido casi siempre un espacio democrático que precisamente los grupos de izquierda progresistas muchas veces no han sabido utilizar. La revista Alternativa y el movimiento Firmes están íntimamente ligados. Alternativa apareció a finales de los años 70. Yo creo que tuvo una vida de unos 3, 4, 5 años. Firmes tuvo una existencia más efímera, de 1 o 2 años.
eran movimientos, ambos eran críticos, querían centrar el análisis en el país. Había gente muy respetable, el profesor Gerardo Molina, estaba Diego Montaña Cuéllar, estaba Antonio García, había gente joven en ese momento, muy brillantes intelectualmente, por supuesto Gabriel García Márquez, que era, digamos, mentor y patrocinador especialmente de la revista Alternativa. Y había otras personas que estaban irrumpiendo en la vida política y sobre todo cultural y periodística del país. Enrique Santos Calderón, Antonio Caballero, Daniel Samper. O sea que era un movimiento que a la larga no tuvo mucho arraigo en la población, a decir verdad. No se puede comparar con el arraigo que tuvo la NAPO o el que tuvo el MRL en un momento en sectores liberales. Este fue más un movimiento de opinión que llamó la atención para que la izquierda aterrizara, que pusiera los pies sobre el país. Álvaro Tirado formaba parte de las juventudes de izquierda, ya madurando en esta generación en los años 70, 80. Participó de unas aventuras como las de Alternativa, etc. Al comienzo de los 80, después del gobierno de Turbay, con una serie de características que todo el mundo conoce, en particular en terreno de la violencia, el problema de la paz se puso candente y el presidente saliente Alfonso López hizo el eje de su campaña, de su propuesta de reelección en torno al tema "la paz es liberal", mientras que su contrincante, que fue Belisario Betancur, decía "la paz es nacional". La actitud de Alfonso López y de su jefe de campaña, que era el doctor Ernesto Samper Pizano, recién retirado de ANIF para entrar en política, bisoño en tareas políticas, él no tenía mayor experiencia de este trabajo, les permitió esta actitud sobre la paz fundamentalmente, porque ya sobre los asuntos económicos la primera presidencia de Alfonso López había traído cierto desengaño. Una generación de izquierda se acercó al Partido Liberal. Eso estaba repartido en capillas muy sectarias, muy duras, y desde luego lo atacaron duramente. La adhesión es que unas pocas semanas después ellos también adhirieron a la campaña de Alfonso López Michelsen. Claro que ellos debían ser los puros y Álvaro el impuro. Y eso no fue renegar de sus ideas. Yo entiendo mucho, hay una especie de posibilismo que nace en Colombia. La juventud radical ve al cabo de cierto tiempo que no llega a los fines que se había propuesto por las vías directas y empieza a buscar si no hay otra senda que lo llevaría a realizar con más tiempo, con menos fuerza posiblemente, estos ideales. Luego, las circunstancias cambiaron. Yo creo que la gran ruptura de la vida política colombiana es el gobierno de Belisario Betancur. Independientemente de la manera como uno lo juzgue, hay que admitir que ese gobierno atenuó la polarización y fue creando un centro que desde el punto de vista de la izquierda y del pensamiento democrático, porque era lo mismo, fue configurando un centro democrático y fue dejando, digamos, delimitando con esa izquierda radical. Y yo creo que ahí entró otra función y más o menos el mismo grupo. Con Álvaro Tirado, con Jorge Orlando Melo, ya no con Arrubla, que se nos había perdido por otras razones, con Enrique Santos Calderón, con Rodrigo Pardo y otros, y si creamos el Centro de Estudios de la Realidad Colombiana, CEREC, que fue siempre en la idea de promover el pensamiento, proponer ideas, pero esta vez ya no era sobre modelos de sociedad, que como era la época de los 70, no la utopía de los modelos de sociedad, sino fundamentalmente propuestas que pudiéramos llamar hoy positivas, es decir, problemas y cómo se arreglan los problemas, no cómo se arregla el mundo, sino cómo se arreglan los problemas. Eso era el CEREC. Con los derechos humanos tengo una fuerte vinculación. En primer lugar, es una vinculación filosófica.
yo creo que detrás de los derechos humanos está la dignidad del ser humano. Entiendo también que no puede haber democracia sin derechos humanos y también que solamente en el sistema democrático pueden regir los derechos humanos. Y he tenido alguna práctica, digamos, más allá de del aspecto filosófico. Por una parte, he estado con las ONG, fui de los miembros fundadores de la Comisión de Derechos Humanos, en un momento en que hicimos fuertes críticas a lo que estaba aconteciendo en el gobierno del doctor Turbay Ayala. Luego el presidente Barco me llamó para que fuera el primer consejero presidencial de los derechos humanos. Ese era un cargo especialmente complicado en ese momento, porque en ese momento estaba en su apogeo el terrorismo y estaba muy dirigido a dirigentes políticos. Acaban de matar a Pardo Leal y en esos, un mes antes, habían asesinado a Héctor Abad y a otras personas en Medellín. A mí me golpeó mucho el asesinato de Héctor Abad, porque siempre fue un gran amigo mío. Era, digamos, aunque no recibí clases con él, lo llamábamos, lo considerábamos nuestro profesor. Él era un salubrista, un hombre de universidad, pero que también trataba de hacer política. E inclusive, como era la primera vez que iba a haber elección de alcaldes popular en Colombia, él se pensaba lanzar como liberal a la alcaldía de Medellín. Había constituido un pequeño grupo. Yo estaba dentro de ese grupo para ver si le podíamos ayudar para que se presentara a la alcaldía. Ese asesinato a mí me golpeó mucho. De suerte que cuando el presidente Barco me ofreció, el doctor Gaviria, presidente Gaviria, que en ese momento era ministro de gobierno, yo casi ni lo dudé, y era una cuestión un poco suicida. Dije que aceptaba de un momento a otro. Lo único que les pedí, recuerdo, fue un viernes, me vine de Medellín, les dije, simplemente anuncien que me posesiono el lunes, porque quiero tener el último fin de semana tranquilo. Y fue una experiencia bastante interesante, porque era tratar de introducir los derechos humanos en su justo medio, porque los derechos humanos, especialmente en Colombia, están muy politizados y muy polarizados. Por una parte, un sector extremista que los utiliza como herramienta en su lucha contra el Estado o en su lucha contra el gobierno. Y por otra parte, unos sectores muy reaccionarios del país que identifican derechos humanos con subversión o con otro tipo de cuestiones. Poner esto en su justo medio para mostrar primero que los derechos humanos no son subversivos, sino que por el contrario son democráticos, y que cualquier democracia que se quiera llamar así tiene que respetar los derechos humanos. Decir que hay violación de derechos humanos cuando un agente del Estado, sea un militar, sea un policía, sea un agente estatal, hace una tortura, comete una desaparición que es horroroso, o un atropello, que eso debe ser sancionado y castigado, pero que también cuando un grupo a nombre del cambio social, por ejemplo la guerrilla, secuestra o tortura, está cometiendo un acto inicuo que también es una violación de derechos humanos filosóficamente, así las consecuencias jurídicas sean otras. Fue sumamente difícil, pero yo creo que avanzamos. Por supuesto, no todo lo que se puede avanzar en este país, que tiene una de las situaciones más complicadas de derechos humanos en el hemisferio, pero sí avanzó en varias cosas. En primer lugar, se creó una conciencia de derechos humanos y se pasó a algo que todavía no se ha logrado del todo, pero sí se avanzó muchísimo, y es que ya no se piensa que el que habla de derechos humanos es un subversivo, sino por el contrario, que el que habla de derechos humanos y el que los practica lo que es un demócrata. Álvaro Tirado Mejía forma parte de una generación de historiadores e intelectuales colombianos que decidió tempranamente en los años 60 renovar por completo la visión de la historia colombiana, y ese es uno de sus aportes. Yo diría que otra de las características de Álvaro posteriores es que él tempranamente perdió la ingenuidad que teníamos los intelectuales en los años 60 y 70 respecto del marxismo y respecto del auge de un cambio revolucionario en el país, y comenzó a acercarse al poder desde una perspectiva más real. Su primer trabajo de la biografía de Alfonso López Pumarejo es un ejemplo de eso, que dijo: los intelectuales tenemos que entrar a estudiar seriamente cómo se ha hecho la política en el país. Por supuesto, no todo es satisfactorio, porque, es decir, ante lo que sucede en este país, pues si ver lo que queda por hacer, uno no sale satisfecho. Sale satisfecho porque contribuyó a avanzar, diríamos, un poco, pero sale también frustrado de saber todo lo que hay que hacer en adelante. Después de eso,
yo me retiré de la Consejería de Derechos Humanos y estuve presidente, de director mejor, de una fundación privada, la Fundación Santillana, donde trabajé con el presidente Belisario Betancur, una cuestión totalmente privada. Después me fui a una embajada, de embajador a Suiza, pero mientras tanto me eligieron en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Me eligieron hace 4 años en la reunión de la OEA en San José de Costa Rica, perdón, en Chile, en Santiago de Chile. En este año me eligieron presidente de la comisión y recientemente, hace un mes, en la asamblea de la OEA en Haití, como se me venció el periodo y tenía oportunidad de ser reelecto, me eligieron por otros 4 años. Esa es otra visión muy interesante de los derechos humanos, porque ya es la visión internacional, es la visión jurídica de los derechos humanos, cómo con base en instrumentos internacionales hay que llevar a los gobiernos para que acepten la jurisdicción internacional y acepten los desarrollos de los derechos humanos. Para mí ha sido una experiencia interesantísima y también frustrante, porque ante los problemas del continente, por mucho que se haga en la comisión, queda bastante por hacer. Álvaro tiene talentos empresariales. Eso me parece también importante, porque él ha hecho una gran labor de editor, no únicamente de divulgador por vía de sus propios libros, pero también de editor de la nueva historia y ese tipo de actividad. Y para eso hay cierta gente que sirve y cierta gente que no. Uno necesita de eso, cierto carácter, ciertos talentos mundanos. Además de eso, pasó a la vida diplomática, si quiere, la vida pública en otra escala. Yo creo que las tentaciones, si quiere, de la vida pública aquí para los académicos son grandes. A veces yo creo que eso puede llegar hasta el grado que perjudica la universidad, porque ¿quién queda? Hay ciertas universidades que vienen a mente donde el drenaje de talento hacia el gobierno en años recientes ha sido muy notable. Que a mí me parece excelente que los académicos, que no hay, digamos, dique, eso me parece bien, pero además es importante mantener la independencia de criterio y además es necesario mantener la reserva de talento en las universidades. Últimamente, los últimos años he estado en Bogotá, en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, que creo que es el mejor centro de pensamiento que tiene Colombia. No lo creo yo, se dice por todo el mundo. Hay un conjunto de investigadores sociales extraordinario, sobre todo en el campo del estudio de algo que es fundamental para Colombia, como es el problema de la violencia. Porque si algún problema tiene este país es la violencia, y si algo requiere que se resuelva es la violencia. Y la manera de resolverlo es pensando qué se va a hacer con ese problema para luego llevar a la práctica políticas para arreglar el asunto. Y allí en la Universidad Nacional, en el Instituto de Estudios Políticos, está el mejor núcleo de pensadores y de escritores y de investigadores en ese campo. Realmente el Estado colombiano ha olvidado la función de la educación como educación pública. Por supuesto, la educación privada también debe florecer, no se trata de un monopolio, pero es una obligación fundamental del Estado dar educación. Y en la medida en que la educación pública va decreciendo en presupuesto, en número, en falta de apoyo estatal, el resultado se ve, porque el resultado de eso es una sociedad más elitista, donde pueden surgir por el conocimiento no los que tienen capacidad, sino los que han tenido oportunidad económica para acercarse al conocimiento académico. De suerte que esa es una de las pocas profesiones de fe que yo hago, es en la universidad pública y, por supuesto,
en la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad indudablemente más importante que tiene el país. Yo creo que la función de un científico es investigar, por supuesto, pero en ciencias sociales y en un país como el nuestro es imposible simplemente escribir y dejar dentro del cajón. Lo de los medios es importantísimo. Yo personalmente he tenido muy buena vinculación con los medios, porque me parece que además uno no debe solamente producir, sino llevar lo que produce. Es que en el fondo yo creo que a mí me ha marcado mucho algo que yo leí de los radicales liberales en el siglo pasado. Ellos decían, democratizar es educar, la democracia es pedagogía. He escrito muchos artículos en revistas, en periódicos, en televisión incluso he incursionado. Alguna vez dirigí, después de que Carlos Lemos Simons se fue para alguna embajada, yo quedé encargado de un programa de historia que era bastante interesante y que lamento que no haya ese tipo de programas en este momento. De suerte que la vinculación a los medios es fundamental. Y por eso, pues tal vez fue que en varias ocasiones, 3, 4, 5 veces, estuve de jurado de uno de esos premios de periodismo, creo que fue el Simón Bolívar, porque siempre he tenido una íntima vinculación con los medios. Y repito, no concebiría, puede que un físico, un químico, un matemático, pero en ciencias sociales en este país, un economista, un politólogo, un historiador, un sociólogo, un antropólogo, que no trate de difundir lo que hace, yo creo que se quedaría en la mitad del camino. Yo creo que el narcotráfico es la lacra peor que le ha podido suceder a este país. Y no por lo que se suele decir. Yo creo que algunas personas se aterraron por la movilidad social que produjo o por algún otro tipo de efecto. Para mí el problema del narcotráfico es que introduce y fortifica ciertos antivalores. La violencia, por ejemplo, el autoritarismo, el machismo, el de que se debe actuar es por fuera del Estado y contra del Estado. Ciertos valores de que el objetivo de un éxito está en una cuestión fácil, el dinero y solamente el dinero. Yo creo que eso fue lo peor que le pudo haber sucedido desde el punto de vista cultural a Colombia. Por supuesto, los efectos en otros campos han sido aterradores, porque cuando se habla de que en el narcotráfico va implícita la violencia, no es solamente un postulado teórico, también se ha ejercido. Y no se puede explicar la violencia de este país, esa violencia múltiple que produce 30.000 homicidios al año, si no se entiende que el narcotráfico permeó todo, la violencia política, la violencia común, todo tipo de violencias. Y por otra parte, como el narcotráfico per se actúa es al margen, pero más que al margen, en contra del Estado, introdujo ciertos patrones. El patrón de la corrupción, por ejemplo, de que la ley no se respeta, sino que la ley se viola, y que para hacer eso, pues entonces se acude a la corrupción de jueces o a la amenaza. Eso ha sido terrible para la sociedad colombiana. Yo creo que las conversaciones de paz están totalmente estancadas. No hay voluntad política para echar más adelante. Es sumamente complejo. Yo creo que el retiro del comisionado de la paz para integrar una junta política es simbólicamente sumamente negativo. Por otra parte, yo creo que la guerrilla colombiana está más interesada en el poder local que realmente en un proceso de paz. Y desafortunadamente las propuestas que hizo en su campaña el presidente Samper, desafortunadamente, un año después, no las ha podido, no diríamos concretar, ni siquiera hecho avanzar. Y eso es sumamente grave, porque en estos asuntos tan álgidos, lo que no se hace en la primera fase del gobierno ya no se puede lograr. Y pues, es una tragedia nacional, porque con el grado de polarización, el grado de violencia que hay en este país, si no le ponemos coto a esa situación, pues realmente en esa parte va a ser trágico para el país. Anunciamos que pondremos en conocimiento de la opinión internacional y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra este otro genocidio que merece el repudio mundial.
Sin embargo, yo no soy pesimista sobre Colombia en absoluto. Por el contrario, lo que está viviendo este país es una transformación extraordinaria, a un costo impresionante, por supuesto. Pero la sociedad que yo estoy viviendo en este momento, si la comparo con la de hace 30 o 40 años, cuando estaba joven o niño, me parece que esta es una sociedad mucho mejor. Es una sociedad mucho más abierta. Es una sociedad en la cual hay una movilidad social impresionante y eso es un síntoma democrático. Es una sociedad donde ha habido mayor bienestar. Las perspectivas económicas del país son extraordinarias. Y aunque en educación nos falta muchísimo, y ese tal vez es uno de los problemas más graves de Colombia, aún en eso hemos avanzado. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.